buenas noches. Hoy los invitamos a una nueva etapa de mirada sociológica en debate. Y aquí tenemos a tres participantes. Por un lado tenemos a Voltar Varas, doctor en desastres naturales, doctor en gerenciamiento de seguridad y doctor en ciencias del conocimiento y gestión de la información, vicepresidente de CETRATA y director del área de resiliencia y riesgos psicosociales, SINAT México, miembro de la Red Internacional de Investigación en Resiliencia, REIR del Ecuador, y miembro de la Asociación Iberoamericana de Sociología. Otro invitado también es Juan Carlos Guerrero Delgadillo, licenciado en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNAM, maestro en Estudios Políticos y Sociales de la misma institución, doctor en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, y profesor recién jubilado de la UNAM, Xochimilco y Educación Media Básica en CEP. Y por último, nuestra colega Denise Hernández Villar, que es licenciada en Sociología por la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, maestrante en el programa de Ciencias Políticas del Departamento de Marxismo de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y doctorante del programa doctoral de Ciencias Sociológicas del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana. Bueno, aquí estaríamos comenzando el debate. Primero empezaríamos por Voltaire, para que pongas el tiempo de 15 minutos aproximadamente. Claro que sí. Buenas noches, buenas tardes. Dependiendo del lugar donde nos vean, reciban un cordial saludo desde México. Es un honor, un gusto estar aquí una vez más colaborando con la Asociación Iberoamericana de Sociología. Agradecemos a las autoridades, al doctor Ángel Pataca, a Raquel y todo el equipo que hacen posible que AIS sea un elemento a la vanguardia de rescatar la idea de la sociología. El día de hoy queremos platicar acerca de algunos avances, los desafíos de América Latina post pandemia. Esto es para que vayamos pensando qué es lo que sigue, porque, bueno, se ha hablado mucho de lo que se está viviendo hoy, pero pocas veces hemos visto en los medios formales y profesionales qué es lo que sigue. Y para empezar, quiero arrancar acotando una reflexión sobre si las pandemias son malas. Realmente, solo estamos viendo lo negativo, pero ¿qué tal si las pandemias también arrojan algo bueno? Y solo recordemos que en el siglo XIX-XX, pues la tuberculosis aportó un gran cambio a la arquitectura. A raíz de los estudios que se hicieron, se modificaron las estructuras para que hubiera más ventilación. Entonces cambió la arquitectura. El cólera con John Snow también modificó la forma de cómo tratábamos el agua. Entonces, sí es importante que nos atrevamos a ver más allá de y veamos las partes positivas que traen. Por ejemplo, la transformación digital ya llegó para quedarse. Hoy tenemos una avalancha de información que llega más rápido y todo se hace de manera virtual, que obviamente es como la navaja de Occam, es un doble riesgo, es una situación muy delicada donde si no sabemos manejarla, dosificarla, puede ser contraproducente. También los servicios de salud han sido más eficientemente integrados y si ustedes recuerdan, el concepto de salud mental ha cambiado, ya hay otras perspectivas que nos hablan de una salud mental o no. Pignolia Ocampo en el 2020 hizo una gráfica muy, muy padre, muy interesante, que habla de escenarios sociales asociados con el COVID. Eso lo publicó en Astrolabio y él lo denominó la sociedad de la pandemia, donde tenemos 4 impactos. El positivo, que habla de la ciencia, los medios masivos de comunicación y la religión. O sea, la ciencia, hubo un mayor énfasis, recursos para investigar, para analizar. Como les decía, los medios digitales se vieron más sobrevalorados, más acuciosamente utilizados, y la religión también, dado que hay gente que cree que si era un castigo, que si aquí, que si allá, la religión también sufrió un boom. Pero del otro lado tenemos un impacto negativo moderado en la educación, que hubo que hacer un revés en la forma como se daban las clases, cómo se interpretaban también. Y de las áreas de oportunidad que nos está debiendo la pandemia es la parte del derecho y la parte de la política.
En un impacto incipiente, el arte y la moral también vieron levantadas sus manos para que se incrementara la necesidad y la demanda. Y en la parte negativa crítica, tuvimos un impacto en la economía, en los deportes y en la salud. Todo esto nos hace recordar un término que los soldados americanos en los 90 llamaban VICA, que es la forma de cómo estamos viviendo una sociedad. VICA en español es una unión de varias palabras que quiere decir volátil, incierto, complejo y ambiguo. Eso le decía, fue en los 90 y es un entorno en donde hoy las organizaciones se están moviendo en la actualidad. Y esto arroja dos vertientes para seguir: una formación constante y una correcta y eficaz capacidad para afrontar los cambios y hacer frente a todos los inciertos que tenemos. Los retos, ¿cuáles son para usar un entorno VICA y permitirnos hacer frente a la nueva sociedad? Uno, abordar la volatilidad con una correcta visión de futuro. Dos, afrontar la incertidumbre con conocimiento, formación, actualización constante y gran entendimiento. El 3, aportando claridad y simplicidad y sencillez de la ejecución de tareas. Y el 4, acabar con la ambigüedad con agilidad, cosas más claras. Esto va de la mano con un término que en el 2016 acuñó Yamais Casio, en un término que denominó BANI, que también va de la mano y nos refiere cómo la sociedad hoy se está percibiendo. BANI es una unión también de palabras de riddle, que quiere decir quebradizo, anxious, de ansioso, no linear, que es no lineal, o incomprensible. Y es la forma como se está percibiendo una sociedad. Hay una ilusión óptica en donde nos dice que todo está bien, pero la economía cambia y repercute y hay una inestabilidad. Eso también ocasiona una ansiedad en esos cambios que son más rápidos de lo que somos capaces de digerir. La no linealidad es una desconexión que tenemos en cuanto a causa y efecto. Hay una gran desproporción y todo eso lo hace no comprensible, ¿no? Entonces ya vimos cómo está percibiendo los elementos que se están afectando de acuerdo al diagrama que les decía y la forma como podemos llevarlos a una buena ejecución es la gobernanza como una herramienta de aplicación. Recordemos que gobernanza es diferente a gobierno. La gobernanza es la ejecución de una serie de estructuras para hacer un buen gobierno y va de la mano con mecanismos de participación, un marco normativo que ahorita con esta situación de la pandemia se tiene que revisar la parte legal. Tenemos que determinar incentivos, generación y cómo vamos a gestionar la información y bueno, buscar un ordenamiento territorial. Esto debe vertirse o debe trabajarse a través de ejes como la participación, la equidad, la rendición de cuentas y eficacia. Entonces, la gobernanza tiene que trabajar con el gobierno por un lado, con los actores económicos y los actores sociales, pero de una manera intrínseca donde interactúen en esa gran complejidad, diría Edgar Morin, para que todo repercuta positivamente en un bucle ascendente en elementos de transparencia, responsabilidad, participación, consenso, eficacia, equidad y legalidad. Y bueno, para cerrar esta parte de mi intervención, es decirles que esto no es nuevo, esto está ya normado, tenemos las ISO que nos refieren cómo poder llevar a cabo una continuidad de negocio, la cadena de suministro, gestión de tráfico, de calidad y las directrices de trabajo seguro durante la pandemia. Eso a nivel internacional. En México tenemos que se desprende del Solve. El Solve es un programa que genera la Organización Internacional del Trabajo en el 2002, donde considera los elementos psicosociales como ejes rectores de un buen trabajo. Y en México, bueno, también la Ley General de Protección Civil te pide que en sus programas internos de protección civil considere los riesgos psicosociales ya mencionados en los 70s en el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente del Trabajo. Y todavía el conocer que es una entidad que va de la mano con el Secretario de Educación, genera un estándar de competencia, el 907, si no mal recuerdo, que versa sobre la elaboración de planes de continuidad de operaciones para dependencias y organizaciones. Por mi parte sería mi participación, les agradezco y estoy a las órdenes. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Walter. Estaríamos abriendo el espacio ahora con el colega Juan Carlos Guerrero. ¿Qué tal, Juan Carlos?
¿Qué tal, Pablo? Gracias, muy amables a todos. Un abrazo a todos. Bueno, yo me enfocaría a una cuestión más general para tratar de concretar algunos aspectos. Es largo y el tema es muy importante y yo creo que tendrá que retomarse para tratar cuestiones sobre Iberoamérica y en caso particular de América Latina y Cuba, que es un aspecto en donde voy a enfatizar. En primer lugar, partir de una idea. Bueno, como concepción general, el hombre es un ser biopsicosocial, o sea, tiene interacción en todos los campos y todos estos campos tienen que ser observados. Nosotros sabemos que a partir de la sociología, bueno, pues acotamos las características de lo biológico, que son más genéricas, y lo psicológico construido en un ámbito de interacciones sociales. Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, decir, vivimos un ambiente de globalización. Desde hace mucho se ha hablado de este asunto y esta globalización pues es un proceso que llegó para quedarse. El tema es que se ha formulado una idea de pensamiento único en donde la globalización aparece como está y como aparece. Todo está pues con diferenciaciones, algunas dispersiones de los asuntos, pero el mundo marcha de alguna manera por el camino que eh, inexorablemente tiene que seguir. Y aquí el punto es que pues ese pensamiento único se ve cuestionado por pues muchas alternativas que hay en el mundo. Esta globalización ha generado pues una concentración mayor de la riqueza en el mundo, en unos cuantos, y una pobreza de los más. En ese sentido, la formación capitalista, que es dominante, que se explica su predominio aparente en discursivo desde la caída del muro de Berlín, desde la desaparición de la URSS, etcétera, pues nos maneja que era el único mundo viable y bajo la hegemonía norteamericana. Sabemos lo que aconteció. En vez de ser una aldea mundo basada o centrada en los Estados Unidos, lo que se produjo fue un archipiélago de poderes y una competencia internacional basada en una trípode de partida basada en el Pacífico, en Asia centralmente, primero con Japón, hoy China es lo relevante, ya volveremos a ella. Tenemos a Europa, cuyo motor fundamental ha sido Alemania, aunque con una hegemonía mayor entre los países diversos, y el viejo poderío que los Estados Unidos tuvieron desde la segunda posguerra, pues ha venido declinando cada vez más en el mundo. Todo esto, hay que decirlo, acompañado de modificaciones que se han producido en el mundo económico y tecnológico, como es la cuarta revolución tecnológica. Esta cuarta revolución tecnológica que se ha concentrado sobre todo en lo que llaman, o lo que se llama la sociedad del conocimiento, la computación, la cibernética, la ingeniería biológica y demás. Eso ha sido fundamental y a estos procesos los acompañan pues algunos países destacados que tienen los más recursos para todas estas innovaciones y algunos más desafortunados que prácticamente en ninguno de estos campos tienen gran avasallamiento, salvo algunos que han tenido algún despegue importante, la India, Brasil en nuestro caso y algunos otros. En esta cuestión nosotros vemos pues que esta situación que vivimos hoy, mencionaba lo biopsicosocial, vemos un fin o una modificación civilizatoria, no estoy descubriendo el hilo negro, pero una crisis civilizatoria basada sobre todo en el patrón del modelo capitalista con modalidad neoliberal y hoy con ligeras intervenciones estatales keynesianas. La explotación de la naturaleza hace que esta última colapse. La racionalidad instrumental basada en la medición, basada en la cuantificación y la mercantilización de la vida y de todos sus aspectos, también entra en un fuerte choque. Luego, bueno, tenemos también el individualismo extremo que ha llevado pues a herencias muy racistas en algunas regiones. En Estados Unidos lo vivimos con Trump y con algunos otros lugares. El mercado es un mercado irregular. El crecimiento económico del mundo desde antes de la pandemia ha venido decreciendo. Según datos del Banco Mundial y la OCDE, pues la caída desde 2015 fue 2.9 crecimiento mundial del PIB, 2016 2.6,
en 2017 vienen, digamos, habiendo más caídas que nos generan para 2020 un menos 3.6 en el mundo. Esta cuestión del contexto mundial afecta sobre todo en el continente americano, pues la hegemonía de los Estados Unidos deja de ser indisputada, China aparece con un potencial enorme y su presencia, sobre todo en América Latina, se incrementa, pero además destacándose en el sur. Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, han tenido un crecimiento importante. En México ha sido de lo menos. Sin embargo, en México en los últimos 2 años ha habido, según algunos informantes como el Economista y algunos otros datos, el día de ayer y ayer sacaron alguna información también, China empieza con este gobierno que se dice, yo no lo comparto, de izquierda, pero sí con unas orientaciones en muchos neoliberales, firmaron el TEMEC, grandes cambios, y también, pero con alguna intervención estatal, se desarrollan acuerdos que, por ejemplo, los grandes proyectos de este gobierno apuntan, por ejemplo, el Tren Maya, a que capital chino aparezca, ¿no? Entonces, lo que estoy definiendo aquí en particular son las características que América Latina tiene, un declive de los Estados Unidos, unas pugnas internas que nos mostraron las elecciones norteamericanas son importantes. Hay un crecimiento enorme de la economía informal y pues una serie de situaciones que presentan una América Latina con grandes problemas para su reintención en esta nueva división internacional del trabajo, si lo queremos ver así. Por otro lado, tenemos la diversidad de regiones y países. En este caso, la mayoría, prácticamente todos, aunque con niveles de desarrollo progresista, en el siglo XX en algunos países de Sudamérica, y en el caso de México se menciona que por ahí va, con nuevos planteamientos y nuevos cuestionamientos. De cualquier manera, el dato de la presencia china como aspecto económico es importante porque nos vemos inmersos en una disputa de hegemonía mundial. Nada más para mencionar en lo tecnológico el tema del litio como un nuevo oro blanco, como una nueva ruta de seda, es muy importante. El caso mexicano es insignificativo, Bolivia, etcétera, etcétera. En el aspecto político, decía, ha habido grandes cambios, principios de siglo, movimientos sociales, que después de esos movimientos sociales han arribado por vía elecciones gobiernos progresistas. Sin embargo, estos gobiernos progresistas, algunos han tenido virajes, oscilaciones entre un ligero intervencionismo estatal y un peso importante del neoliberalismo aún. De estos casos destaca el caso particular cubano, que se sale de toda norma. América Latina ha tenido significativamente 2 revoluciones, poniendo aparte la cubana, que es la mexicana y la boliviana. Pero el caso particular de Cuba, como una revolución socialista, hace o produce, para ir un poco cerrando, no registré muy bien el tiempo, pero Cuba, según datos de 2019 todavía, ocupaba el 6º lugar de los países de América Latina en su índice de desarrollo humano. Después de Chile, Argentina, Uruguay, Panamá, Costa Rica, está Cuba y luego México. Los países, bueno, Brasil, que es la otra economía importante, aparte de la Argentina, la brasileña, la mexicana, están por debajo. Cuba, en sus datos, en sus informaciones que la OMS ha observado, la Organización Panamericana de la Salud, en el tema COVID han sido, digamos, realmente bajos sus impactos en comparación. Por desgracia, nuestro país, en el caso de los que habemos aquí mexicanos, estamos en los 10 países del mundo que tienen un peor impacto en el número de muertes y en el número de casos por una serie de situaciones. En su momento, el presidente argentino, el presidente brasileño y el presidente mexicano son gentes que no usaban cubrebocas, el efecto imitación, digamos, como que se retrasó, en fin, una serie de características así. Y lo que se presenta en Cuba, casualmente, después de que en junio la totalidad del mundo, me atrevo a decir, porque en unas elecciones en donde de 100 y tantos países
solo 2 voten en contra de un bloqueo, nos hacen ver que el mundo dice basta, no es un embargo, es un bloqueo económico a Cuba. Es una postura, digamos, insostenible y que luego no la entendemos o la magnificamos en el sentido teórico, pero no vemos el impacto cotidiano. El impacto cotidiano que significa que colegas, que trabajadores no tengan posibilidades de ver cómo manejar con solvencia, con potencial, si estamos en globalizaciones porque nos necesitamos unos a otros, y contar con un bloqueo nos aparece como brutal. A pesar de toda esta embestida, de esta situación de un bloqueo que empezó desde el 59, porque le confiscaron, como a Venezuela reciente, los norteamericanos, lo que había en su banco, hace que sus posibilidades de desarrollo sean menores. México en 2019-20 muestra que el primer lugar de nuestras remesas sean, en el primer lugar de nuestras divisas sean las remesas. México, tenemos cerca de 36 millones de mexicanos en Estados Unidos y un total de 63 millones de latinoamericanos. Es decir, tenemos un altísimo porcentaje de mexicanos que se van por razones económicas. Pero numerosas veces Cuba se quiere ver como algo aparte, como si fuera algo celestial o demoníaco, y se le exige más que lo que eso nos exige a los restos de miembros de los países de América Latina o a los mismos países desarrollados. Repito, Cuba tiene un caso de mortalidad y morbilidad menor que muchos países, incluyendo por 100,000 habitantes, que ningún caso del mundo. Solo la cereza del pastel, que me parece que va a tocar la compañera posteriormente, es ver lo que sucedió en la Olimpiada como un dato que creo que ella podrá mencionar mejor. Entonces, Cuba también es el único país del tercer mundo que ha desarrollado no una, sino 5 prospectos de vacuna, como nadie. Pero qué desgracia y qué retrato tan certero de lo que les mencionaba antes, de que cuentan con el desarrollo tecnológico obtenido gracias a la visión que en su momento dado tuvo Fidel Castro de desarrollar vinculaciones con investigadores norteamericanos y finlandeses y lograr desarrollarse en el campo de la biología y de la investigación. De tal manera que Cuba tiene vacunas, pero no tiene el desarrollo en plásticos, en el manejo de las jeringas y el material necesario para tener pues, una situación, digamos, ventajosa. Y más a la altura de su inteligencia intelectual y científica. En este caso, Cuba desarrolla condiciones que ya quisiéramos muchos para un domingo. En ese sentido de la investigación en México, en relación con Argentina, se está desarrollando el intento de una vacuna y bueno, ahí va caminando, pero no tenemos las situaciones que se dan. Sí, trataría de cerrar con esto, no sé qué tanto tiempo me quedé, pero si en México un día nos cancelaran las remesas, México colapsa. México colapsa. O sea, son miles de millones de dólares. El turismo lo perdimos también por el COVID. El petróleo también ha tenido una menor demanda mundial. Y entonces creo que es importante que nosotros evaluemos qué tiene Cuba que debiéramos aprovechar, que debiéramos impulsar y debiéramos apoyar. Incluso España, porque pues aquí estamos sociólogos iberoamericanos, hay españoles, tiene un altísimo grado de afectación por lo del COVID. Resumo y termino diciendo, esta crisis no la generó el COVID. La crisis, como mencioné antes, del capitalismo mundial, con sus crecimientos desde los 80s cada vez más bajos, solo un par de años o 3 con 4% y después oscilando del 2 al 3%, ha afectado. Y el COVID vino a acelerar. Además, la revolución tecnológica ya estaba programada, en educación lo sabemos, gracias a un pedagogo venezolano que se llama Bonilla, Luis Bonilla, sabemos cómo había una idea de un apagón tecnológico que se venía para 2021, solo que desde 2020, con lo de la pandemia, se precipitó. En ese sentido, pues quiero mencionar pues estas características que es importante ver, cierro con esto, que los Estados Unidos han aprovechado una coyuntura
para golpetear inmisericordiamente a Cuba y a muchos países de la región que tienen algún avance. ¿Por qué no han invadido? Bueno, porque Venezuela tiene vínculos con Rusia, inversiones con China, y el sistema económico es una importante ancla sociológica que tenemos que ver, más la organización de su sociedad y sus estructuraciones políticas. La democracia se ve afectada, hay una emergencia de nuevos actores, esta crisis civilizatoria se tiene que desarrollar con algunas directrices y en el caso latinoamericano, Cuba destaca. No me alargo más, agradezco y pues ahí es cuanto. Juan Carlos, muy amable por tu explicación, por tu ponencia. En estos momentos deberíamos de pasar a la participación de nuestra colega, nuestra compañera Denise Hernández, pero ella por problemas técnicos no se ha podido conectar. Por lo tanto, invitamos a los asistentes a hacer las preguntas que consideren pertinentes, si es que las hay. Bueno, Denise está viendo si se puede conectar. Mientras tanto, esperamos las propuestas de los asistentes. Y en todo caso, en el momento que se reformulen algunas preguntas, me gustaría hacer una pregunta a mí. Juan Carlos, vos hablaste del tema de Cuba, ¿no? Y el bloqueo también, o sea, que está sufriendo Venezuela, ¿no? Un país que el actual presidente ha sido electo. Sin embargo, hay una dirección de los grandes multimedios internacionales donde se ataca directamente la situación cubana y venezolana. Sin embargo, a mi juicio, como comunicador, se pasó por alto lo que fue el golpe de Estado en Honduras del 2010, no se ha cuestionado más. El golpe de Estado a Dilma Rousseff, la matanza que está haciendo Bolsonaro en Brasil contra sectores indígenas, afros, homosexuales, gays, lesbianas, y el golpe de Estado de Evo Morales. O sea, hay un direccionamiento directamente de los grandes medios de comunicación porque parece que todas esas realidades han quedado tapadas. También el conflicto que ha establecido en Colombia y lo que ha sido la constituyente en Chile. O sea, ¿qué se entiende directamente por democracia o por dictadura? O sea, creo que es un tema complejo para debatir. Sí. ¿Puedo hablar? Sí, adelante. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El tiempo no me daba, pero efectivamente observamos un cambio en la embestida norteamericana hacia distintos países del mundo y en particular con América Latina, muy movida por lo mediático. Ahí está la revolución tecnológica. Y muy mediada también, por los medios de comunicación como tales y el uso de los poderes judiciales, que ese sería todo un tema de cómo se maneja y qué conformación estructural en la arquitectura de relaciones sociales hay, en donde los poderes judiciales son usados de esa manera. Lo que es cierto, lo que tú comentas es realmente así. No estoy de ninguna manera justificando excesos de ningún gobierno que puedan haber, pero cuando se trata del gobierno cubano, si hay una persona, aparecen fake news aquí mismo en el espacio que se abrió. Alguien que se entró y se salió mencionó cosas que yo investigué por propósitos de investigación y eran movilizaciones en Italia supuestamente apoyando las movilizaciones que había en Cuba. Es decir, hasta acá nos llegó esta serie de cuestiones y nuestro apego a la objetividad debe ser lo primero. En ese sentido, es conveniente, y creo que el gobierno cubano, ya no hemos oído más allá del 11 de julio, sabemos que el presidente hizo un llamado al diálogo y se están sentando bases para un diálogo. Yo no sé si pensemos que en Colombia se diría igual, en Honduras tuvo que caer un presidente, desde Paraguay podríamos mencionar el caso de Lula y ahora veremos que venga, etcétera. Una serie de cuestiones que, miren, yo fraternalmente los invito a que no las dejemos de ver, porque somos sociólogos iberoamericanos, en mayoría latinoamericanos, y pensar en el aire o con una ingeniería fuera de la realidad de los cambios que en el mundo se dan, pues vamos a hacer literatura, pero no sociología.
Yo creo que podemos tener diferencia. Aquí estamos académicos, estamos investigadores, y esta realidad no se puede ocultar. Yo coincido con el primer compañero, lo del tema de la pandemia, que hay que verlo, las partes ventajosas que nos puedan dar. Sin embargo, vivimos en América Latina un desastre. Miren, la OMS señaló, la CEPAL señaló que estamos en una década perdida en América Latina. Esta década es una década perdida. ¿Qué vamos a hacer los sociólogos? ¿Dejar de mencionarlo? ¿Decir que no hay esta serie de diferenciaciones y el trato norteamericano? Con un racismo exacerbado que vivimos apenas hace un par de años. Es decir, son temas vertebrales para pensar desde la realidad y la miseria que se ha recrudecido en América Latina. En el caso que me mencionen, Argentina, Uruguay, de los primeros 10 países estamos latinoamericanos en casos de enfermedad y muerte. Entiendo yo la invitación a ver dentro de esto una postura de ventajas, pero primero está el desastre, y en medio del desastre la fuerza social es insustituible y la cohesión social de conjunto. No sé si me alargo o no respondí algo, pero bueno, eso es como yo lo veo. Ojalá ya se haya conectado nuestra compañera. Muy claro, Juan Carlos. Voltaire, vos hablabas de lo que puede ser América Latina post pandemia. ¿Vos crees que, más allá que América Latina es muy grande, ¿no? O sea, yo creo que una novela de Jorge Amado la podría descifrar, porque es muy difícil recorrerla territorialmente. Pero con la historia que hemos tenido de gobiernos neoliberales, con políticas retardatarias, ¿vos creés que ha acelerado el cambio en las brechas sociales? ¿En la recomposición estructural de los estados? ¿Cómo se puede imaginar Sí, una pospandemia ok. en nuestro contexto? Sí, sí ha habido un cambio, pero no ha sido parejo. O sea, hay sectores que están creciendo de manera fragmentada y de manera individualista. Esta pandemia ha roto el concepto que creo yo se tenía de sociedad, puesto que ahorita estamos disgregados, cada quien está jalando para su santo, cada quien está buscando sobrevivir y estamos en la rayita de un canibalismo moral en donde no me importa pisotearle junto con tal de que yo esté bien. Entonces, sí están viendo cambios y son muy rápidos. Y se acuerdan que comentaba que tenemos demasiada información. Hoy los jóvenes han perdido la capacidad, el valor y el interés de discernir. Es más fácil irse a Facebook, buscar una nota de un cuarto de cuartilla que leer un libro. Y lo más interesante es que han perdido el poder y el interés de atreverse a cuestionar, de desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento lateral, un pensamiento complejo que les permita aportar a su sociedad elementos que ayuden a salir a flote. Y cuando hablo de su sociedad, Pablo, me refiero a la familia, papá, mamá. En México, ¿qué ha pasado con el encierro? Se han incrementado los casos de alcoholismo, drogadicción, violencia intrafamiliar, porque se ha perdido la convivencia. Antiguamente nuestros padres sabían hacer mecánica, subir y bajar, y ahorita los muchachos pues ya adolecen de esa habilidad cognitiva y de acción. O sea, ya no quiero hablar de la generación de cristal, pero así se les conoce en México. Entonces, fíjate bien, Pablo, si nos están bombardeando la sociedad ahorita con el COVID, ¿qué hizo? Disgregarnos. Ese fractal se dividió aún más en fractales. Entonces, todo el mundo habla, por ejemplo, de la pirámide de Maslow, pero ¿y qué pasó con los factores de Herzberg? Cuando hablaban de los factores motivacionales. O sea, necesitamos motivar a motivar. Y el docente, y lo comentó Juan Carlos muy atinadamente, el sociólogo no debe de quedarse en documentar o en hacer estudios que digan, qué padre, qué chévere, qué estudio tan profundo echaste. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Quién lo va a aplicar? Por eso toqué en mi plática la gobernanza como el eje ejecutor
de todo esto. Pero si nosotros no estimulamos a los factores de Herzberg, de motivación y de satisfacción, si nosotros no entendemos que debemos desaprender lo que ya sabíamos hacer y atrevernos a proponer ideas, a equivocarnos, pero no puedes estar replicando lo que ya se hacía antes. Un ejemplo, las escuelas, las instituciones educativas dieron la orden de que se dieran clases online. Se dio un curso ¿para qué? Para manejar los sistemas de cómputo por parte de los docentes, ¿ok? ¿Y quién les dio a los docentes una capacitación sobre frustración, resiliencia y todos los eventos? Y si tú quieres, hasta nos podemos meter con la cuestión energética, porque los que estamos de frente a grupo, el hablar de tú a tú, face to face, nos retroalimenta. George Simmel hablaba de la microsociología y de los elementos faciales como elementos de reconstrucción y de retroalimentación. ¿Qué pasa con la careta? ¿Qué pasa con la pantalla? Me quita esa capacidad de interacción. Yo no puedo saber lo que Pablo está pensando porque está cubierto. Entonces, tenemos que desaprender lo que sabíamos hacer, proponer como sociólogos. La primera línea de batalla son los hermanos y hermanas médicos, paramédicos y de servicio de salud. La segunda van a ser los psicólogos, a tratar toda la gente que tiene el burnout, los médicos, los padres de familia, porque al tener a sus hijos en casa tienen un burnout pero súper fuerte. Y la tercera línea debemos de ser los sociólogos, los que propongamos al sector educativo, al sector gobierno. Por eso les decía de la gobernanza, porque si bien es lo que les decía, que la gobernanza se compone de un marco normativo, aquí en México se habla de una nueva normalidad. Michel Foucault hablaba de que una nueva normalidad tendría que estar normada y que yo sepa, y a lo mejor, Juan Carlos, si estoy equivocado, me dices, por favor, que yo sepa, no ha habido un estudio publicado, aprobado, de legislaciones de cómo debemos comportarnos. Hay recomendaciones de sana distancia y de aquí y allá. Por eso al final de mi intervención mencionaba los ISOs, porque sí te hablan de establecer parámetros para la vuelta a la normalidad de un negocio. Entonces, cerrando tu pregunta, Pablo, es sí, sí hay cambios, pero disgregados. Necesitamos un pegamento, y yo creo que puede ser la sociología, el que hilvane esos elementos y después alguien que se atreva a echar a andar el motor. Por mi parte es cuanto y gracias. Digo, no sé si quedó contestada la pregunta, perdón. Juan, ¿hay preguntas? ¿Hay preguntas? Hola, ¿qué tal? Pues Buenas no por el tardes. momento. No. Marifer Vázquez García. Hola, buenas. Adelante, Sí, adelante, muchas adelante. gracias. Bueno, pues me presento un poco. Mi nombre es María Fernanda y estudio la carrera precisamente en Sociología de la Educación en la UAM Azcapotzalco. Y pues a mí todo esto que están comentando me está enriqueciendo mucho en cuanto a la perspectiva sociológica que debo tener precisamente como estudiante y como futura profesional pues sí, en sociología. Y con estos datos que últimamente, bueno, el doctor mencionó, y también un poco bueno, un poco y un mucho de lo que mencionó el sociólogo Juan Carlos Guerrero, pues aprovecho también para comentar un poco de lo que en los seminarios yo ya entré a la especialidad precisamente, y en uno de los seminarios que se llama Sistema Educativo Nacional 1, se toca precisamente como esta problemática de que hay mucho abandono escolar. 1.5 millones de niños, niñas y adolescentes entre 3 y 18 años ya no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021. Además, precisamente también han aumentado los casos de violencia, los casos de depresión, los casos de ansiedad. Y a mí me enriquece mucho pues esta cuestión de que están aquí precisamente tocando de qué debemos hacer los sociólogos para de alguna manera contribuir pues a la investigación sobre este campo tan importante.
Y pues también mencionar que no sé qué perspectiva ustedes desde su profesionalismo tengan acerca del regreso a clases, digo, no solamente en México, sino también pues en América Latina, porque realmente pues está como impactando mucho en cuanto a la gente que dice, pues es que mis hijos, es que el gobierno está siendo imprudente, todas estas cuestiones éticas en cuanto al regreso a clases. Entonces, bueno, pues esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Perdón que interrumpa, Marifer, que estuvo muy interesante la propuesta, pero se está conectando la compañera Denise Hernández. Bueno, acá lo que queríamos proponer era una presentación que un poco venía a abordar logros y desafíos de lo que sería la sociedad cubana en el periodo 2020-2021 y pensándolo de cara al 2030. Como ya para mí es un placer estar aquí, poder compartir con ustedes este espacio y un poco mostrar algo sobre la realidad cubana que a mi entender es un poco vilipendiada y un poco desconocida y al mismo tiempo que puede abrir nuevos espacios de debate e incluso conexiones con la realidad latinoamericana con la cual estamos estrictamente conectados. La propuesta que acá traíamos se mueve en tres elementos fundamentales. Es decir, queríamos mostrar el punto de partida al cual Cuba, el punto de partida en el cual Cuba llegó al 2020, escenario complejo para el mundo entero y que puso en tensión a todo el sistema mundo de forma general. Y comentarles que para este periodo el país arribó, siendo un Estado ya concebido constitucionalmente como un Estado socialista de derecho, con proyecciones económicas y sociales estratégicamente alineadas a toda la agenda global de desarrollo y conectada estrictamente con lo que serían los ODS, los Acuerdos de París, para los cuales son para Cuba compromisos de Estado. Al mismo tiempo, estamos hablando de una isla de poco más de 11 millones de habitantes que presenta indicadores sociales alentadores, pero al mismo tiempo desafiantes, producto de la sobrecarga del Estado a la hora en relación al número de responsabilidades que tiene y el carácter complejo de las problemáticas que tiene que atender sus responsabilidades, pero como contraparte una disponibilidad de recursos muy limitados y un bajo desempeño económico. También conectando todo esto con lo que serían desafíos estructurales e incertidumbres financieras que ya venían siendo planteadas desde 2017 por la CEPAL, como elementos que venían a tipificar el contexto regional del cual Cuba no estaba exento. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues comentarles que lo que consideramos indicadores sociales alentadores para Cuba se basan fundamentalmente en el índice de desarrollo humano de la nación, que es alto y que se expresa principalmente en la tenencia de una población que tiene una esperanza de vida superior a los 78 años, que en la actualidad representa parte de la población envejecida, representa más del 20,4% de la población, y un índice de escolaridad que también supera el 1,8 grados, es decir, enseñanza media superior. Elementos también asociados a lo que serían las brechas globales de género sitúan a Cuba en un lugar 39 a nivel mundial según fechas de 2019 y un complejo socioestructural que, si bien estamos hablando de todo esto que serían indicadores sociales alentadores, también venimos viendo una ampliación de las brechas de equidad en el país, producto de cambios estructurales que ha experimentado la sociedad cubana, de las tensiones económicas que de alguna manera son conocidas por algunos y que nos han afectado y que se reflejan principalmente en lo que serían también contradictoriamente estas conquistas sociales que ahora les acabo de comentar y que son se viene construyendo un perfil sociodemográfico de capas inferiores que afecta principalmente a ancianas, ancianos, que sería aquel sector que logra llegar a esa esperanza de vida alta de la cual nos sentimos orgullosos, y también a mujeres no blancas residentes en zonas rurales y urbanas. Pese a todo eso, consideramos que es posible hablar en Cuba de un empoderamiento femenino, independientemente de que nos quedan y sentimos que nos queda mucho por hacer.
Actualmente la población es decir, las mujeres representan en Cuba más del 65,2% de los graduados universitarios. Y estamos hablando de que cifras de 2014 un poco desactualizadas, pero que muestran una noción, evidencian que el 46% de los cargos de dirección en Cuba están ocupados por mujeres. Otros datos interesantes pudieran ser el número de mujeres, el porcentaje de mujeres que participa del sistema de ciencia, tecnología e innovación, que representa un 53%, un 54% del personal de innovación y desarrollo, un 48% de los investigadores categorizados en el país. Y en la actualidad, bueno, pues definitivamente y ejemplar la participación y el liderazgo de las mujeres en todo lo que ha sido el desarrollo de los candidatos vacunales y todas las soluciones tecnológicas que Cuba ha ofrecido a la pandemia. Otro comentario vendría siendo también la alta representación de las mujeres en el Consejo de Estado de Cuba, que representa el máximo órgano de poder del Estado, es decir, en su forma simplificada de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que vendría siendo nuestro Parlamento, el cual sesiona, tiene sesiones ordinarias 2 veces al año, pero entre periodos sesiona de forma simplificada a partir del Consejo de Estado. Este Consejo de Estado está integrado por un 50% de mujeres, y de ellas el 100% ejercen en sus ámbitos sociales de interacción un liderazgo formal. Por ello consideramos que, bueno, que independientemente de estos indicadores alentadores que avistamos en nuestro país y que los muestro en este caso en el ámbito de género, tenemos también importantes desafíos, y los desafíos que le planteaba es en mantener y poder ampliar todas estas conquistas sociales en un contexto socioeconómico adverso, planteado por todas las tensiones que ha significado la pandemia para el mundo, y que en Cuba se expresan doblemente por las presiones del gobierno norteamericano y por nuestras deformaciones estructurales heredadas y otras de alguna forma mantenidas en interacción causal a lo largo de estos 62 años de proyecto sociopolítico alternativo. Otro elemento que queríamos destacar acá y que refleja un poco la participación del Estado en lo que sería toda la cobertura social y la composición del presupuesto, del gasto social del presupuesto del Estado para Cuba, que en tensión también con estos mismos logros sociales, se evidencia que Cuba tiene una tendencia en los últimos, del 2007 al 2016, evidenció que el 35% de su PIB se destinaba a gasto social. Este gasto social supera el gasto social de muchos de los países de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico Europeo, el cual ronda entre el 21%. Otro elemento que pudiera resaltar ahí es el índice de Gini, que evidencia también una relación con niveles de equidad superiores a la media regional de América Latina, y que cuando se sitúa, es decir, en comparación ya con lo que sería el índice de desarrollo humano, en el cual países como Chile, Argentina, Costa Rica están mejor posicionados, pues se ve que Cuba logra posicionarse logrando una mayor equidad en lo que sería la cobertura de servicios básicos y elementales como la salud, la educación y otros, la seguridad, bueno, principalmente estos que son básicos en lo que sería el bienestar de las personas. Esto nosotros de alguna manera, los investigadores se lo atribuyen, hay un consenso en relación a esto, se atribuye a factores fundamentales. Uno, las políticas sociales cubanas, que independientemente de todas las tensiones, sobrecargas del Estado, desempeño económico limitado y tensiones y presiones extranjeras, incluso los intentos de injerencia y demás que sufre el país, las políticas sociales han conservado los principios de universalidad e integralidad. Esto también ha tenido un doble flagelo porque hemos visto que el principio de universalidad no siempre ha venido acompañado del principio de territorialidad y de focalización, de forma tal que, por ejemplo, una política social, al ser diseñada desde esta perspectiva, no tenía en cuenta quizás las características identitarias de los contextos rurales y los contextos urbanos. No siempre estaba concebida de manera integral desde el punto de vista del ciclo vital, cosa que no creo que sea expresamente el problema de Cuba, ya que Alicia Bárcena ya en 2017 lo planteaba como un desafío en Uruguay,
en aquella reunión de la plataforma intergubernamental de más alto nivel de la región, la planteaba como un desafío en los años futuros para la región. Es decir, lograr que el ciclo de vida sea, es decir, lograr políticas donde los jóvenes, el adulto mayor, los niños tengan una atención focalizada, territorializada y al mismo tiempo una cobertura universal, pues son retos que se plantean para la sociedad cubana y que han afectado de alguna manera lo que serían las brechas de equidad, esta que les mostraba ahora que evidencia un ascenso y nos plantean grandes desafíos. Todo esto resaltando que, por ejemplo, para que se tenga una idea, Cuba, los desequilibrios estructurales que son propios de la región, todos sabemos nuestra condición heredada en el sistema mundo y el lugar que ocupamos, pero en el caso de Cuba se manifiestan fundamentalmente en una estructura sectorial del PIB en la cual el sector primario representa un 3,4%, pero el caso del sector terciario vino desde la década de 90 a constituirse como un 80,10% de nuestro PIB y un 13,2% representa el sector secundario. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo se manifiesta? Porque pudiera decir, bueno, pero es que la relación de la dependencia está en que la exportación de materias primas y en realidad el sector de los servicios pues tiende a tener determinado valor agregado. Ahí puede quizás manifestarse una contradicción. Pero en el caso de Cuba, ¿cómo la vemos? Bueno, esta deformación estructural se expresa principalmente que independientemente de que logró constituir este sector terciario como un sector emergente y de alguna manera la salida económica a la crisis de la década del 90, en la cual perdimos más del 85% del comercio exterior y tocamos fondos relativamente, es decir, explícitamente. Esto se expresa en que Cuba continúa teniendo una economía poco diversificada, pequeña, con poco aprovechamiento del mercado interno, abierta hacia el exterior, importamos, y entonces acá esto es decir, esta mismo que pareciera una contradicción, el sector primario, el 3,4, bueno, eso nos cuesta a nosotros cerca de $2.000 millones de importación de alimentos anuales. $2.000 millones que hemos visto tensados y actualmente desaparecidos, producto de todo lo que ha sido la crisis mundial, pero también de las 243 medidas que el gobierno de Donald Trump se encargó de regalarnos durante su mandato y que la inacción de Biden con alevosía y ensañamiento nos ha perpetuado, es decir, nos ha llevado a una situación límite en el 2022. Otro elemento que pudiéramos resaltar es la poca innovación, es decir, que se resaltaba desde el 2017 y que nosotros también la tenemos presente, es poca innovación, atraso y dependencia tecnológica. Cuba tiene una infraestructura tecnológica deteriorada y vemos que los principales sectores que lograron emerger en este sentido son el sector de la biotecnología, que actualmente constituye para Cuba, pudiéramos decir, la luz en medio de la oscuridad. Pero una luz en medio de la oscuridad que está coartada y que está coaccionada y estrangulada de todas las formas habidas y por haber, pero que no sé cómo, por la solidaridad, por la red por lo que es el mundo, y que todavía quedan personas con sentido de la humanidad y de la cooperación y de lo que realmente debe ser el mundo, pues continúa avanzando, pero no como pudiera. Podemos decir que el gasto del PIB en Cuba destinado a este sector es del 0,5%. Este gasto se ha incrementado en los últimos años y ha llegado, es decir, y en la actualidad tengo el dato también del que se destinó a las vacunas y demás. Pero este dato refleja un elemento importante y que de alguna manera guarda relación con lo que se estaba comentando al inicio sobre las cuestiones de la gobernanza y demás. En el caso de Cuba, la innovación y desarrollo ha sido principalmente financiada por el Estado. La participación de otras fuentes de financiamiento, como pudieran ser el sector empresarial, el sector de la inversión extranjera directa y otros sectores de cooperación internacional, vinieron en los últimos años, jugaron un papel más representativo, pero históricamente el Estado ha sido quien ha destinado los principales presupuestos para la inversión en este sentido. Y las políticas que estaban diseñadas no favorecían es decir,
su desarrollo espléndido y su inclusión efectiva en el proceso productivo. Otro elemento a señalar es la lucha contra la pobreza, que se resalta en América Latina frente a la concentración de los altos ingresos, y que Cuba, independientemente de que muestre un índice multidimensional de pobreza de 0,02 y una tasa de desempleo de 1,3, según datos del Sistema de Naciones Unidas de 2021, un resumen que hizo sobre Cuba en este periodo. Sabemos que para Cuba y para nuestro proyecto social, contar con ese índice de pobreza continúa siendo un problema a atender, y una de las cuestiones estratégicas que desde el gobierno y desde el Plan Nacional de Desarrollo están allí presentes. Y ya para ir cerrando lo que sería este elemento, tenemos también lo que es el efecto de la incertidumbre financiera, la insolvencia de la deuda pública, la desaceleración de la producción y el comercio de bienes y servicios, que para que se tenga una idea, ya en el 2019, cuando Cuba arribó al inicio de la pandemia, el Producto Interno Bruto aportado por el turismo recibió una contracción de un 9%, y todo ello producto de las medidas coercitivas aplicadas por Donald Trump, que limitaron la entrada de vuelos charter, de los cruceros y todas las opciones que se habían abierto para el turismo de forma general. En el 2020, Cuba priorizó el presupuesto social, es decir, el gasto social de Cuba durante el 2020 se destinó principalmente a, pudiéramos decir, dos cuestiones fundamentales: sistema de salud y seguridad social. El déficit fiscal de Cuba al cierre de 2020 ascendía a los 20.733.900 pesos, a los cuales los cuales estuvieron influenciados también por el incremento de 8.066 millones de pesos que fueron derivados de la reforma salarial asociada a la tarea de ordenamiento implementada en 2020. De todo este presupuesto se destinaron 1.300 millones de pesos al combate contra la enfermedad, y todo ello fue en medio de un contexto en el cual hubo una paralización total del turismo. El sector por cuenta propia, que se estima que aporta más de un 25% de nuestro PIB, también se vio fuertemente afectado. Y bueno, la reducción de la inversión extranjera directa se redujeron en cerca de un 15% el envío de remesas, y la economía cubana sufrió una contracción de un menos 11%, que supera la media de América Latina y el Caribe, que fue de menos 7,7%, según datos del Sistema de Naciones Unidas de 2021. Como ya les había dicho, bueno, pues todo esto es un caldo de cultivo para complejizar aún más la situación del país, y solamente un dato allí que no les había dado: llegado 2021, en enero, Donald Trump firmó, ya antes de irse, la inclusión de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esto trajo como consecuencia para el país hizo facto, eso fue un resultado instantáneo de esto, que Cuba perdiera el contacto inmediato con 30 bancos internacionales que se negaron a realizar las transacciones cotidianas que tenían pactadas. Y esto impactó negativamente en lo que vendría siendo todo el desarrollo del escalado productivo de los candidatos vacunales en sus fases de ensayo 1, 2 y 3, que venían ya ejecutándose, y con impactos nocivos también en el ritmo de vacunación planificado por el gobierno. Recientemente, y a raíz de los acontecimientos del 11 de julio que tanto han sonado por el mundo, no exentos de toda la propaganda amarillista y que sabemos, el primer ministro Manuel Marrero Cruz explicó que durante este periodo el país es decir, la industria biotecnológica y Biocuba Pharma había incrementado entre un 30 y un 50% los costos de producción de medicamentos y todos sus productos, producto de las sanciones del bloqueo. Y según estimaciones de la CEPAL, el 2020 y al cierre del 2020, el bloqueo le costó a Cuba cerca de 5.000 millones de dólares. Entonces, en toda esta tensión, en todo este complejo escenario,
podemos, independientemente de todo eso, avistar que existe una sociedad en cambios, es decir, que experimenta cambios significativos y que transita hacia un modelo de desarrollo y un modelo de sociedad basado principalmente en una mayor conexión de la ciencia, la tecnología y la innovación con los procesos productivos y el desarrollo social, un modelo de gobierno y un modelo de gestión de gobierno basado en lo que sería concebido o que nosotros consideramos la ciencia para la sostenibilidad, que implica crear sistemas de trabajo basados en la sinergia, articulación multisectorial y multinivel. Esto se ha visto exitosamente, a mi modesto criterio, y que independientemente de todo lo que tristemente estamos viviendo en la actualidad del colapso del sistema de salud, pues se ha visto en que Cuba logró 1 año y medio mantener un control de la pandemia, aun cuando en otros países no habíamos logrado, es decir, esta realidad no se manifestaba de igual manera. Para que se tenga una idea, hasta abril de 2021, Cuba había logrado solamente, es decir, mantener su tasa de letalidad en un 0,56%, y las muertes ascendieron en un año y medio a 432 personas. Ahora, llegada la cepa delta y iniciado el colapso del sistema de salud, que realmente estamos vivenciando y que estamos sufriendo con la pérdida de familiares y de amigos, conocidos, pues realmente estamos viendo un ascenso de los casos confirmados y de las muertes, pero las muertes nunca han llegado a superar las cifras nunca han llegado a 1000 muertes en un día. De hecho, el promedio de muertes oscila entre 80 y 90 personas diarias, y el promedio de contagio se encuentra entre los 8.000 y 8.500, oscila entre 7.000 y 8.000 diarios. Queríamos entonces reconocer y mostrar que independientemente de todo esto, se muestran también fallas de implementación en los protocolos sanitarios establecidos, porque ya también el sistema de salud y sus trabajadores y la población en general está experimentando lo que sería la fatiga pandémica y una reducción en la percepción del riesgo. Hay incrementos de malestar, de ansiedad, de desgaste, también asociados por todas las tensiones que hemos comentado y que no dejan de tensar la realidad de los cubanos. Pero concretamente, por ejemplo, de lo que serían y también soluciones, porque en este enfrentamiento ha habido una especie de, es decir, se ha gestado una gobernanza, una cogobernanza del proceso, en la cual el Estado ha tenido un rol protagónico, pero un rol protagónico en la conducción, en el diseño de políticas, en la asignación de recursos disponibles y la reorganización de los otros recursos que tienen otras instituciones, y han logrado articular actores que se han integrado de manera sinérgica en el proceso, y otros se han sumado de forma voluntaria también al apoyo. Por ejemplo, uno de los problemas que se están evidenciando en la actualidad están dados con el retraso de los procesamientos de las muestras, y a corto plazo ETEX ofreció una solución tecnológica. ETEX es la empresa de telecomunicaciones de Cuba, habilitó un número gratis con una base de datos en la cual el paciente puede llamar y puede conocer su estatus de positivo, negativo o en proceso de la muestra. Otro elemento que pudiéramos destacar es que a raíz del colapso del sistema de ambulancias, por ejemplo, transportistas privados se dispusieron a servir de ambulancias y de forma voluntaria. Todos estos reflejan lo que pudieran ser la conducción del país en esta circunstancia, en la cual, además de lo que es el enfrentamiento normal y cotidiano de la pandemia, también se han gestado otros cambios y se viene modificando el modelo de desarrollo, se han diseñado otras políticas que vienen a complementar todos los cambios, y a mi opinión se viene trabajando con mucha sinergia y desde una visión muy integral de los procesos, porque años anteriores los pasos eran cortos, se tomaba la decisión y la política tardaba, aparecía la política y no aparecía la norma jurídica, y en la actualidad vemos que esto no está siendo así. En la actualidad vemos que la política se diseña, que el paquete de normas jurídicas viene ya constituido, se concibe de una manera integral, se da una retroalimentación con los actores fundamentales que tienen que implementarlas, se realizan ajustes
a lo que serían las normativas jurídicas y las políticas, y esto nos está llevando a un nuevo modelo de gobierno, un modelo de gobierno relacional que está en constante vínculo con todos los actores del desarrollo y aprovechando, compartiendo responsabilidades sin soltar, es decir, sin desprenderse de las responsabilidades legítimas que tiene, pero compartiendo responsabilidades. Y esto de alguna manera yo creo que tiene la expresión cumbre. Su expresión cumbre lo tiene en lo que serían los resultados de Cuba en el sector biotecnológico y la creación de 2 vacunas soberanas con soberanía tecnológica, diseñadas una por el Instituto Finlay de Vacunas y otra por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 6GB, las cuales muestran eficacias de 9,2, 92,28%, 91,2% respectivamente, y que tiene un esquema de vacunación de 3 dosis, pero que además de esto se vienen explorando 2 candidatos vacunales más, que serían Mambisa y Soberana 01, que están apostando por nuevas formas de conjugación y nuevas formas de aplicación del virus ante las variantes y modificaciones de las cepas. Otro resultado que pudiéramos decir que expresa la soberanía tecnológica del país, y sobre todo que se lo atribuimos al logro como logro de políticas sociales para la ciencia, la tecnología y la innovación orientadas al desarrollo con inclusión social, y que serían la creación de productos nanotecnológicos que sustituyen reactivos importados para el diagnóstico de PCR y que hoy son producidos en Cuba por el Centro de Estudios Avanzados de Nanotecnología. Otro sería la tecnología Suma, que desarrollada por el Centro de Inmunoensayo, que aporta un sistema microanalítico de diagnóstico, y que es una especie de test rápido que también se está aplicando en el país y que ha sido fundamental también para detectar otras enfermedades de hepatitis C, B, dengue, VIH, y que son esenciales en la certificación de los programas nacionales de sangre y vigilancia epidemiológica en Cuba. Bueno, para ir cerrando, me gustaría, bueno, pues comentarles que en la actualidad, bueno, ya esos son datos de ayer, al cierre de ayer, en Cuba, el 40,1% de los cubanos disponía ya de una dosis de la vacuna, el 29,4% de los cubanos disponía de 2 dosis del esquema de vacunación, y 2,2 millones habían concluido su ciclo de 3 dosis. En la actualidad, las autoridades y los científicos que estaban allí exponiendo los resultados manifestaban que existe cierta experiencia por el sistema de salud y una voluntad política y científica de mantener el actual ritmo de vacunación, pero para todos o para nadie es un secreto que esto requiere aseguramientos logísticos y que definitivamente es indiscutible reconocer, es decir, realmente nosotros, el país no hubiera podido hacerlo si no hubiera sido por la colaboración solidaria de naciones hermanas, de la sociedad civil internacional que nos ha apoyado, porque algo tan, pudiéramos decir, tan sencillo como una jeringuilla venía a ser uno de los, es decir, sencillo en relación a lo que sería el proceso complejo de fabricación y de diseño de una vacuna, y que venía a ser lo que impedía a Cuba que lograra su esquema de vacunación. Según los datos expresados por estos científicos, actualmente para lograr una inmunidad de rebaño que logre estabilizar la situación, se necesita a nivel mundial que los países logren entre un 90 y un 95% de cobertura de vacunación de 3 dosis de los candidatos, es decir, de las vacunas. Y según se expresó ayer en la mesa redonda informativa, Cuba pretende, o la aspiración que tiene es lograr entre un 99 y un 100% de cobertura de vacunación. Y entre estos aspectos, los aspectos que pudiéramos considerar como que favorecen es decir, concretar esta aspiración, aun cuando reconocemos que los aseguramientos logísticos nos pueden poner trabas, están principalmente en que en Cuba el movimiento antivacunas no logró calar como en otros países del mundo, en los cuales se avanzó
a inicios con un alto ritmo de vacunación, llegado principalmente hacia las 2 dosis, pero después de lograr ese 60% de vacunas de cobertura, de inmunidad de rebaño con respecto a lo que el virus, a la nueva cepa de Delta le plantea al mundo, pues vemos que los movimientos antivacunas constituyen en la actualidad uno de los principales retos que estamos enfrentando o que enfrenta la sociedad global para lograr una cobertura o una inmunidad, la inmunidad de rebaño que se requiere. Y en el caso de Cuba, pues, es todo lo contrario. En Cuba existe una confianza y una actitud tan positiva de sentido de pertenencia por las vacunas que de alguna forma está dado por la forma en que nosotros, la confianza que el pueblo tiene en el sistema de salud y en la cobertura que le brindan todas las vacunas que le ponemos a nuestros hijos, que nos ponían de niños en la escuela, que son fabricadas en Cuba la mayoría, y incluso los placebos y el apoyo de padres para los ensayos clínicos que se están realizando con el candidato en la comunidad pediátrica. Y de forma general, la confianza de todos, incluso los placebos que se brindaron y estuvieron dispuestos sin recibir nada a cambio a servir de apoyo en el proceso de ensayos clínicos. Todo esto nos lleva de alguna manera a mostrar una sociedad con desafíos crecientes, una sociedad con tensiones internas que están en la actualidad a flor de piel, y que están en la actualidad a flor de piel fundamentalmente por injerencias extranjeras y por intentos de desestabilización y golpe suave que hemos visto. Aquellos que hemos leído un poco, hemos visto que no son inéditos, que tienen una traza y que repiten patrones significativos que se repitieron en 2018 en Nicaragua, que se han repetido en el continente europeo y que tratan de alguna manera de replicarlo en Cuba. Ya para cerrar, solamente me gustaría traer a colación otro elemento importante aquí y que un poco refleja la alegría que el pueblo de Cuba recibió recientemente con los resultados obtenidos en las Olimpiadas de Tokio, en la cual Cuba logró posicionarse en el lugar 14 del medallero mundial con un total de 15 medallas, de las cuales 7 son de oro, 3 plata y 5 bronce, pero logrando muchas de esas medallas de oro, concretar en el caso del canotaje un récord regional, y en el caso de lo que sería el boxeo y la lucha grecorromana, estamos hablando de bicampeones olímpicos, de títulos ratificados que nos llenan de orgullo como ciudadanos y como ciudadanos y compatriotas, pero que reflejan también lo que ha sido el resultado de la responsabilidad del Estado cubano y su compromiso con garantizar el desarrollo del deporte y el acceso al deporte también como un derecho constitucional que está recogido en los artículos 46 y 74 de nuestra Constitución, y que nos ha llevado a mostrar estos indicadores pese a todas las restricciones que tienen los deportistas cubanos. Para que se tenga una idea, el compañero de tiro que obtuvo que ahora no recuerdo el nombre, el deportista de tiro que obtuvo medalla de plata, comentaba que tuvo que ejercer el entrenamiento tirando con puntillas. Y aún así obtuvo su medalla de plata. Y para nosotros es un orgullo porque nos muestra cómo cuando hay perseverancia, cuando hay voluntad política, cuando se unen los sueños, y ya lo decía Gramsci, cuando la utopía es utopía y es deseo solamente cuando no logra concretarse en voluntad política y en acción. Y nosotros hemos logrado que lo que pudieran ser para muchos utopías se conviertan en voluntad política y en acción colectiva. Y nos llevan a estos resultados de los cuales no podemos decir otra cosa que nos sentimos orgullosos, y que son de esas cosas que, independientemente de todo lo que sabemos que está mal, de todos los desafíos urgentes y a largo plazo y a mediano plazo que tenemos que solventar, pues que nos continúan haciendo creer, es decir, con la fe en que sí, en que debemos mantener lo que hemos logrado. Y
Solamente ya en relación a esto, pues plantear unos desafíos que considero que son urgentes y que se encuentran principalmente en lo que sería mantener la vacunación, avanzar la vacunación, controlar el pico pandémico. Es realmente algo indispensable para poder avanzar hacia una normalización del sistema de salud, equilibrarla. Estos tiempos han sido difíciles. Realmente para nosotros los cubanos la muerte es algo, bueno, para todo el mundo puede ser dolorosa, ¿no? Pero bueno, ya por la identidad propia de nosotros, realmente una muerte aún de un desconocido tiende a dolernos. Otro desafío que veo es lograr cumplir, es decir, no renunciar a los objetivos. A nivel internacional se ha planteado que nos va a costar, y de hecho los objetivos de desarrollo sostenible se ven comprometidos en las actuales circunstancias. Yo creo que un desafío que tiene Cuba, y más aún en las presiones actuales que está viviendo el país, es lograr concretar, no renunciar al desarrollo, porque independientemente de todo eso, nosotros llevamos 62 años viviendo con una economía, desde el 2000, desde el 62, pero con énfasis, desde 1990 vivimos subsistiendo con una economía de guerra, en la cual hemos tenido que a veces desvestir un santo para vestir otro. Y creo que tenemos que avanzar, y para eso tenemos que ingeniárnoslas y apostar a toda la innovación social posible, a toda la gobernanza posible, a toda la unidad y toda la soberanía posible para poder avanzar en este sentido. Otro reto que veo y que para mí no es para nada, es decir, y que viene a servir de sustento a eso, es lograr la hegemonía cultural y política del proyecto, que tiene que estar en constante construcción y que en las actuales circunstancias está puesta en cuestión, y que creo que también es algo que plantea Retros para América Latina, producto de la necesidad de ampliar las relaciones de cooperación y de unidad de la región para avanzar hacia la construcción de un desarrollo sostenible integrado, basado en la cooperación y no en relaciones que nos puedan llevar hacia elevados costos sociales que realmente estamos viendo que hoy, con la pandemia, el neoliberalismo no fue capaz de solventar eficazmente. Y ya para cerrar, bueno, pues políticas sociales, que ya le comentaba, territorializadas, que combinen la universalidad y la focalización y que nos puedan llevar a ir supliendo todas estas brechas de desigualdad que hemos visto, que también se manifestaron en el perfil de los ciudadanos que de alguna manera se manifestaron en contraposición al gobierno, y en la expresión o la forma de proyección que expresaron ellos. Yo creo que independientemente de todas las lecturas que pueda tener eso, hay que ir a fondo y conocer y reconocer, de hecho, que ya se reconoció y se están realizando acciones en ese sentido, de realizar políticas focalizadas. ¿Por qué? Porque independientemente de que hay un acceso universal, de que hay una estructura de oportunidades para todos, no todos estamos en igual punto de partida para hacer un uso eficaz de esas estructuras de oportunidades. Y ahí viene, ahí la resiliencia es un elemento importante, pero no todos tenemos capacidad de resiliencia. Entonces, en este sentido, vemos como un elemento trascendental el papel que está jugando en la actualidad el gobierno, que está estableciendo procesos de diálogo con distintos sectores de la sociedad civil, del sector, dígase, principalmente con jóvenes, con la iglesia, el Consejo de Iglesias de Cuba, y dentro de esta creo que para mí una de las alianzas estratégicas y orgánicas de mayor trascendencia es la alianza con el Centro Memorial Martin Luther King, defensor de la educación popular, y que es un representante de la sociedad civil cubana que tiene un compromiso con el proyecto social cubano desde una perspectiva emancipatoria y yo diría muy, muy humana, y que está muy conectado con América Latina. Otro elemento, las políticas de desarrollo, avanzar en la política de desarrollo de fuentes renovables de energía que nos puedan ayudar a evitar sufrir nuevamente las tensiones que estamos viviendo con los déficits de generación y que fueron usados políticas para el desarrollo de las fuentes renovables de energía, que ha sufrido grandemente los efectos
del bloqueo, la incertidumbre financiera que ya le habíamos comentado y que atrasó un poco proyectos que estaban previstos, que estuvieran prácticamente que terminando, pero que en la actualidad vemos nuevas alternativas que se están implementando en los últimos 15 días, por ejemplo, resoluciones que se aprobaron que permiten a todos los ciudadanos la importación libre de aranceles de todo lo que serían los kits tecnológicos de paneles solares y demás, y otras fuentes renovables como biogás y demás que puedan ayudar a la generación por parte de los ciudadanos y del sector productivo de energías renovables y que puedan aligerar la carga del sistema electroenergético nacional. Otro elemento que pudiéramos ahí destacar, una nueva modalidad de inversión que se propone por el sistema de la empresa eléctrica, por la UNE, el Sistema Nacional Eléctrico, y que da la posibilidad a que los ciudadanos inviertan en lo que sería un parque solar fotovoltaico, aportando determinadas cantidades de MLC que van desde 750 para no recuerdo exactamente los kilowatts, pero creo que 1500 USD serían un equivalente a un kilowatt, que establecería un contrato por 20 años y que esto permitiría que la persona lograra tener una cobertura de cerca de 125 kilowatts gratuitos, es decir, gratuitos no, como parte de esa cobertura por 20 años, garantizados por ese panel, por un parque solar que se montaría, que ellos gestionarían y que del cual los sujetos serían beneficiarios por un lado o por la electricidad que recibirían o por ingresos en el caso de que el consumo sea inferior o que pacten otra cosa por ingresos que puedan generar en este sentido. Entonces, compañera Denise, disculpe que sí, la corte. Ya terminé. Quería saber si hay alguno de los colegas asistentes que de pronto querrán hacerle alguna pregunta, y si no, a manera de cierre, esperemos, no sé si hay algunos colegas que puedan plantearle algunas dudas sobre el eje temático que ha planteado Denise. Y bueno, de no ser así, más allá de, primero agradecer a la dirección de la AIS por este espacio, por este nuevo programa de mirada sociológica en debate, luego a todos los integrantes de lo que ha sido el debate, tanto a Juan Carlos, a Denise, como a Voltar, y simplemente un espacio para contextualizar cuál es la realidad latinoamericana y cómo nos posicionaremos en la etapa post-pandemia. Así que agradecido a todos ustedes por sus tiempos y bueno, estaríamos cerrando este nuevo programa y esperando cuál será la próxima agenda temática. Desde ya, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias, bonita tarde. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias también a los médicos cubanos que acudieron a México para apoyarnos en el tema de la pandemia y a 60 países más del mundo. Gracias. No, bueno.